visto conceptos, hemos visto datos epidemiológicos, de ginecología, de obstetricia. Ahora entraremos ya de lleno a lo que es el aparato reproductor femenino. Para hablar de la anatomía ginecológica, tenemos que distinguir a los órganos genitales en órganos genitales externos, exacto. Órganos genitales internos. ¿Cuáles serán los órganos genitales internos? ¿Ah? Útero, trompas de falopio. Estaríamos con útero, las tubas uterinas y los ovarios. ¿Y los órganos genitales externos? Tendríamos el monte de Venus y lo que decía su compañera, la vulva. En realidad vulva significa órganos genitales externos. ¿Ya? Eso es lo que significa vulva. ¿Y dónde quedaría la vagina? Es un conglomerado. ¿Será un órgano genital interno o un órgano genital externo? Interno. ¿Por qué no hemos puesto junto con el útero? Podríamos decir el grito de guerra de medicina, ¿no? Útero, trompa y vagina, adelante medicina, ¿cierto? Pero no lo hemos puesto. ¿Por qué? Si no es órgano genital interno, ¿será órgano genital externo? ¿Qué dicen? Ya pues, chico. ¿Será un órgano genital externo? Puede. ¿La vagina está afuera? No. Está delante. Entonces, si no es un órgano genital interno y no es un órgano genital externo, ¿será? Intermedio, ¿cierto? Pero ¿será intermedio porque está entre los genitales internos y genitales externos? Pareciera que sí, ¿no? Sí. No es por eso, ya vamos a ver cuando lleguemos a la vagina, que va a ser en un momento. Entonces, tenemos órgano genital intermedio, acá tenemos la vagina. Ya vamos a ver por qué. ¿Faltará algún órgano genital femenino? Las mamas. ¿Mm? Las mamas. Las mamas. Y también tenemos las manos. O no es un órgano genital, hermano. Es, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que es la lactancia. Bien, empezaremos por los órganos genitales internos. Y empezaremos por el útero. Vamos a ir utilizándolo al útero. Ahí tenemos al útero. La primera pregunta que nos tenemos que hacer con respecto al útero es ¿cuántas partes tendrá? A ver, las mujercitas. ¿Ya? Cuerpo istmo. Ya. Vaya contando. ¿Cuántas partes? A ver. No sé, la pregunta. Yo les voy a decir después, vamos a ver si saben o no. ¿Total? 4, 5. 4 partes. A ver, vamos describiendo.
Esta parte superior, ¿qué será? Fondo. Esto, Cuerpo. el cuerpo. Esta parte Istmo. es intermedia entre el cuerpo y el cervix, es el istmo. Y este es el cervix o cuello uterino. Istmo se denomina en la mujer no gestante. ¿Por qué? Porque en la mujer gestante esta zona se convierte en lo que se denomina segmento inferior. Y es altamente importante porque es ahí donde nosotros realizamos la incisión quirúrgica para poder hacer, valga la redundancia, la extracción quirúrgica del feto en una operación cesárea. ¿Ya? Entonces, la mujer no gestante se llama istmo, y la mujer gestante se llama segmento inferior. ¿Y por qué se hará ahí la incisión quirúrgica? Porque es la zona más delgada y más exangüe. ¿Qué significa exangüe? Que sangra menos. A pesar de eso, en una operación cesárea, el sangrado es abundante, es una de las cirugías que más sangra. ¿Ya? Cuando toquemos cesárea, van a poder ver, pero es entre 800 y 1000 cc, ¿no? Es casi un litro. Entonces, ¿Cómo se llama, disculpe? segmento inferior. Segmento inferior. ¿Ya? Y tenemos el cervix. ¿Cuántas capas tendremos yendo de fuera para adentro? ¿Cuáles? Vamos de fuera para adentro. A ver, esta primera capa, ¿qué será? Esta primera capa. Vamos a ponerla acá. Ahí. ¿Qué será? No. ¿Ah? ¿Qué será? Endometrio. El perimetrio. Perimetrio. ¿Y qué se llama el perimetrio? ¿Qué otro nombre tiene? En la cavidad abdominal tenemos dos hojas. ¿De qué? ¿Qué se llama? ¿Pero qué? ¿Qué se llama? Peritoneo. Tenemos dos capas. ¿Cuáles? Parietal. Parietal, y que recubre visceral. la pared posterior del abdomen, y visceral, Visceral. que es el mismo peritoneo parietal que se refleja sobre todas las vísceras abdominales, ¿cierto? Entonces, este perimetrio no es otra cosa que el peritoneo visceral. Dicho en otras palabras, es una serosa. Miren, tres nombres: perimetrio, peritoneo visceral o serosa. ¿Qué será esto? Miometrio. El miometrio. ¿Qué significa miometrio? Músculo. Músculo. ¿Qué tipo de fibra muscular tendrá? Lisa. ¿No? Es fibra muscular lisa. Ahora bien, la última capa es esta. ¿Qué es? El endometrio. ¿Cuántas capas tendrá el endometrio? 3. ¿Mm? ¿Cuál es? Ya. ¿Mm? Intermedia, basal, intermedia y superficial. Entonces tiene tres capas el endometrio. Tenemos una basal, una intermedia y una superficial. En el ciclo menstrual, ¿qué capa es la que se descama? Intermedio y superficial. ¿Cuál? Intermedio y superficial. ¿Perdón? Superficial, solamente. Intermedio. Son dos capas que se descaman. ¿Cuáles serían? Intermedio. Intermedia y superficial. Y queda la basal para la regeneración en un siguiente ciclo menstrual. ¿Cierto? Es por eso que hoy por hoy ya no se divide en dos capas, perdón, en tres capas, sino solamente en dos: basal,
y se ha agrupado a intermedia y superficial como una capa funcional. Entonces ahora hablamos de dos capas, basal, funcional. ¿Por qué funcional? Porque es la que se descarga. ¿Cómo está constituida la funcional? Por la capa intermedia Y superficial. Veamos las dimensiones del útero. Vamos a dibujar al útero. No tenían marcador, parece que está en crisis en la dimensión. Igual Solamente el rojo. No hay papel. Cuando queremos hablar de las dimensiones de cualquier víscera, de cualquier órgano, tenemos que ver de manera tridimensional. Y cuando hablamos de tridimensional, ¿nos referimos a qué? 3D. Ahora, hasta en el cine, ¿no? Las chicas, si no van a un 3D, no sé. Otra vez estaba bien que estaba quejando, creo, el enamorado por haberle invitado a una chica a comer, la chica le pidió una hamburguesa triple, pero... Sí, estaban ahí. Bueno, ahora son complicados los jóvenes, ¿no? No sé. Antes nosotros hacíamos serenatas, ¿no? Ahora ustedes gritan, ¿cierto? Pero bueno, es la evolución, dice, ¿no? Subo una indirecta a Instagram, dice. Tridimensional, ¿qué será? 3D. ¿Cuál es? 3. A ver. ¿Tú dirías grosor tanto? ¿Mide tanto? No. ¿Cuál es? Si dicen diámetro tridimensional, 3 dimensiones. ¿Cuáles son las Bueno, 3 entonces, diámetro. Sería largo, ancho y profundidad. Largo, ancho, tercero y... Profundidad, No, te falta. Largo, En vez de profundidad, ¿qué sería? superficie. Largo, alto. Largo, alto y ancho. Bien. Veamos el diámetro longitudinal. ¿Cuánto medirá el útero normal? Chicos, empiecen a contestar con lo que yo digo pienso, es decir, con razonamiento. Empecemos ya a razonar para que no tengan problemas con los exámenes. ¿Ya? ¿Cuánto medirá el útero? 15. Cualquiera conteste. No importa que dé mal las cifras, ya les he dicho, no están acá para enseñar, ¿cierto? Lo poco que yo sé les voy a transmitir, pero 8 a 10 centímetros. Estamos hablando de largo, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? De 12 a 15, doctor. 12 a 15, ¿ya? ¿Alguien más? De 7 a 8. 10. ¿Alguien más? De largo. Cuando les decía pienso, la respuesta que me hubiera gustado escuchar, y vamos a empezar a ver el por qué digo el razonamiento. La respuesta que me hubiera gustado escuchar es en quién. ¿Será lo mismo la longitud del útero en una nuligesta que en una multipara? No. ¿Se dan cuenta ya la diferencia? Por eso, en vez de lanzar como respuesta una cifra, siempre tienen que analizar de quién. Por eso hablamos de razonamiento. Bien. Si hablamos de nuligesta, eso lo vamos a ver más adelante también, estaríamos hablando de una mujer que... No tuvo hijos. ¿Qué es lo que no ha tenido? Hijos. No, embarazo. Embarazo, nuligesta. No ha habido embarazo. Pero puedo decir nulípara, ¿cierto? ¿Qué significará Que no nulípara? tuvo parto. Eso, que no ha tenido parto. Independiente si es operatorio o es vaginal, ¿cierto? No ha habido parto. Si yo te preguntara, ¿será la dimensión igual en una nuligesta que en una nulípara? No. ¿Por qué? Porque ya se estiró el útero. ¿Perdón? Porque ya se estiró el útero. No, se estiran las cosas, la ropa, no sé, pero no, tú eres médico, no sé. Ya. Vamos a empezar a hablar con más propiedad, pero está bien, Ya. equivóquense, si está para eso. Claro, pero ¿por qué?
¿Por qué en quién ha aumentado el tamaño? En la nulípara. En la ¿La nulípara. nuligesta? No, ¿La en la nulípara. No, estoy hablando la dimensión de una nulípara, que ya me han dicho que no, nunca ha tenido un par, y una nuligesta. Yo les he preguntado, ¿será la misma dimensión? No. Ustedes me dicen no, ¿por qué? Porque la nulípara, o sea, no ha dado algo. ¿Cómo? A ver. La nulípara está embarazada. Contesten. La nulípara está embarazada, solo que no dio su primer parto, podría decir. O sea, la nulípara ha tenido embarazo, Sí, que tuvo puede un haber embarazo. terminado en aborto. ¿Cierto? Claro, exacto. Y obviamente, ahí, ¿qué habrá pasado con la fibra muscular? ¿Qué se llama? Hiperextensión, ¿no? Se distiende el intestino cuando se empacha. Esa es la palabra correcta. Las fibras musculares se hipertrofian. ¿Cierto? Entonces ponemos como diámetro longitudinal en una nuligesta 7,5 a 8 centímetros. Y en una multípara de 8 a 8,5 centímetros. Veamos. No sé si alguna de ustedes, me imagino que sí, alguna de ustedes ha debido hacer alguna vez alguna ecografía ginecológica. ¿Sí? Si la tienen en su casa, al llegar, revísenla, ¿no? Y van a ver que el imagenólogo, ¿qué es lo que hace? Pone un asterisco en el vértice del cervix y va al fondo y pone otro asterisco y mide. ¿Cierto? Eso es lo que hace. Y dice diámetro longitudinal, tanto. Entonces me veo en la obligación de preguntar ya una pregunta de colegio. La distancia más corta entre dos puntos es... La distancia más corta entre dos puntos. ¿Ah? Un poquito más fuerte. La recta. Muy bien. La distancia más corta entre dos puntos va a ser la recta, ¿no? ¿Cierto? La pregunta es, ¿será correcto medir así el útero? No. Porque primero debiera medir el diámetro longitudinal del cuello y recién medir el diámetro longitudinal del cuerpo. Y la sumatoria de esto más esto me va a dar el diámetro longitudinal. Si no hago eso, miren ustedes, le estoy restando varios milímetros a esa paciente. Y de repente, de buena, es decir, siendo muy gentil, le voy a decir que tiene un útero hipoplásico y no vas a poder embarazar, y la niña va a salir llorando. Cuando en realidad el que no va a poder seguir ejerciendo la profesión se le ha dicho eso. ¿Cierto? Por eso, vuelvo a insistir, miren pequeños detalles, con el razonamiento ustedes mismos pueden llegar a determinar si está bien o está mal. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el alto? El alto se conoce también como el diámetro antero-posterior, AP. Va de la pared anterior a la pared posterior. En una nuligesta mide de 4 a 4,5 centímetros y en una multípara mide de 4,5 a 5 centímetros. Y luego tenemos el ancho, pero el ancho no vamos a ver en esa posición, sino es una imagenológica independiente y se ve como una imagen hexagonal. Se ve, es una toma que se hace ecográficamente cráneo caudal de arriba hacia abajo y lo que logramos ver es así, como un hexágono. Y de acá sale una tuba uterina, de acá sale la otra, y el ancho va del orificio tubario interno de un lado al orificio tubario contralateral. En una nuligesta mide de 4,5 a 5 centímetros y en una multípara mide de 5 a 5,5 centímetros. Acá tenemos las dimensiones normales del útero. Ahora tendríamos que preguntarnos cuál es la posición del útero. ¿Cuál será la posición del útero? Antero-retroflexión. Las mujercitas tienen que saber. ¿Cuál es la posición del útero? Normal. ¿Se han olvidado? Anteroverso.
Miren, los hombres las están ganando, chicas. ¿Ah? Anteroversoflexión. ¿Qué decías? Ah, pues joven. Anteroversoflexión. Eso, anteversoflexión. ¿Por qué se dirá anteversoflexión? Porque Es lo que siempre me contestan. Parece que fuera Michael Jackson. no, pero Claro, es que dicen va hacia adelante la vejiga. No, no es por eso. no, A ver, vamos a poner las posiciones acá. ¿Ya? Acá vamos a poner anteversoflexión. La anteversoflexión es porque entre el eje longitudinal del cervix y el eje longitudinal del cuerpo, miren, se hace un ángulo abierto hacia adelante de 120 grados. Entre esos dos ejes se hace un ángulo abierto hacia adelante de 120 grados. Pero esta anteversoflexión a su vez podría ser de primero, de segundo o de tercer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser un ángulo abierto, de repente este útero empieza a tener más bien un ángulo agudo, que puede ser de 25, 45, 65 grados. ¿Cierto? Pero así como la posición normal es anteversoflexión, tenemos posiciones inadecuadas. Y entre esas tenemos lo contrario, la retroversoflexión. Y la retroversoflexión es cuando ese ángulo, en vez de estar abierto hacia adelante, está abierto hacia atrás. El ángulo entre el eje longitudinal del cuello y el eje longitudinal del cuerpo. Pero al mismo tiempo puede ser de primero, segundo y tercer grado también. ¿Qué quiere decir eso? Que este, en vez de ser un ángulo abierto, va a terminar siendo también un ángulo agudo. ¿Y podremos ver de esa forma en la ecografía? No. ¿Cómo se ve un útero en retroversoflexión ecográficamente? Es una imagen en espejo. Normalmente, en una ecografía, el cervix se ve a la izquierda y el fondo y el cuerpo a la derecha. En una retroversoflexión tenemos una imagen en espejo, al revés. Ahora, ¿generará algún problema la retroversoflexión? Si yo tengo acá, vamos a simular, este es el cervix, ¿cierto? Acá tengo el cervix y el útero lo tengo así. ¿Habrá algún problema? Acá viene la vagina, ¿cierto? Y ahí está. ¿Habrá algún problema? ¿Cuál? Bueno, vayamos a analizar. ¿Qué es el momento de las relaciones sexuales? ¿Por qué? La disposición puede molestarle. O sea, Pero está dentro de la cavidad pélvica, ¿no? en la gestación. del feto. ¿Qué está saliendo? O sea, va a crecer, si está contrario, va a crecer como hacia abajo, ¿no? ¿Mm? El útero se va a salir más hacia abajo. ¿O no? ¿Habrá ¿Cómo infertilidad afectaría esa posición? si el útero está en retroversoflexión? El embarazo, pues no Sí, iría por eso. normalmente hacia anterior. Eso le está diciendo. Los espermatozoides son piqueros. Igual, bueno. Encuentran su camino. ¿En el periodo? No, no hay problema. ¿Habrá problema durante la gestación? Sí, no, El útero crece y vuelve a su posición normal. Retroversoflexión. ¿Qué podría haber? Ahora, si es un útero patológico es otra cosa. En mi experticia de décadas de profesional, claro, he tenido un caso muy anecdótico de haber hecho una miomectomía de 15 kilos. Pero es anecdótico. Ahora imagínense 15 kilos metidos ahí. Obviamente me comprime por detrás el recto, por delante la vejiga. Pero los miomas no son grandes. Se hacen grandes cuando la mujer se descuida. Y no se descuida porque quiere, a veces lo hace por falta de recursos, o por vergüenza, o por cuestiones culturales, ¿cierto?
Entonces, claro, uno encuentra cosas que son muy llamativas, pero son anecdóticas, no es algo habitual. Generalmente cuando uno ve una miomatosis uterina, vamos a tener probablemente un volumen de entre 150 a 300 gramos, digamos, de un útero que normalmente debiera pesar no más allá de 80 gramos. ¿Bien? Entonces, si hay una lesión tumoral, claro, puede comprimir y generar estreñimiento o dificultad urinaria, ¿no? Porque por delante del útero que tenemos, Vejiga. la vejiga. Acá adelante tenemos la vejiga. Por detrás El recto. tenemos el recto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de analizar un poco lo que tú decías, ¿no? Con las relaciones sexuales, ¿ya? Aunque no me gustaría tocar ahorita porque vamos a tocar eso en el caso de la vagina. A ver, nos adelantaremos ya. Ya están choqueando. ¿Cuánto medirá la vagina? 12, 14 centímetros. 12, 14 centímetros. ¿Qué dicen, chicas? Esa es la palabra de un hombre. Ahora quisiera escuchar la palabra de una mujer. ¿Ah? ¿Qué dicen? O sea, varía. ¿En quién? En la edad, desarrollo. Porque igual como es un músculo, si la mujer está normal, mide tanto, pero si está excitada, así se pone más alto. ¿En dimensión? ¿En la vagina? Las dimensiones son las mismas. Cuando leíste el MUR, que es el primer libro que compran, ¿cierto? Te han debido dar una dimensión. Y no has debido leer anatómicamente que depende, ¿cierto? También es una cifra. Para que más o menos me entiendan. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto me dirán? ¿Ah? Estás con tus compañeros, 10 a 12. 12 a 14, ya. De 10 a 14 ya está. 8 a 10. ¿Ah? 8 a 10. 8 a 10, perfecto. Ahora haremos la otra pregunta. El pene, ¿cuánto medirá? Depende. De la raza. Si estamos en Asia, Parece que ustedes ven un TikTok y ven un negrito ahí con una chalina. Eso no existe. Eso no existe porque si no habría turismo sexual. Uy, ¿cierto? Pero más allá de eso, chicos, Ya se despertó más la allá de Valeria. eso, tienen que entender de que no puede haber un órgano mayor que ingrese a un órgano menor. Porque si tiene un órgano de mayor tamaño ingresando a un órgano de menor tamaño, ¿qué va a pasar? Tres Lesión. casos terribles, pues me ha tocado reparar tremendas de esas. No por la relación sexual con el pene, por los consoladores. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos que ver muy criteriosamente lo que ustedes han leído en el libro de Moore, que va a ser las mismas cifras, porque les dan dos cifras, un mínimo y un máximo, ¿cierto? No les dicen en el negro, en el amarillo, en el blanco negrindo, en el negrindo medio café, no, les dicen de tanto a tanto. Sea el Testila Target, el Rubier, el Garner, bueno, ustedes tienen el Moore. Y si ponemos el chat GPT ahorita, les va a decir cuánto. Si tienen el chat GPT, pónganlo. Les va a decir un mínimo de 12 y un máximo de 16. Eso les va a decir el chat GPT. Me estoy adelantando, ya les estoy dando. Que les va a decir el chat GPT. No les dice la raza, ni mucho menos. ¿Cierto? Pero los libros de anatomía les dan una cifra diferente, que es de 13 a 15. 13 a 15. Y vuelvo a reiterar, ustedes son médicos, tienen que siempre, es decir, razonar cuando
cuando conversan sobre estas cosas como médicos. ¿No? Diríjanse a la medicina basada en evidencia, no hay nada que inventarse. ¿Ya? Vean, la vagina en su pared anterior mide 7 centímetros y en su pared posterior mide 8 centímetros. Y el pene, hemos dicho que mide de 13 a 15 centímetros. Estamos haciendo abstracción del ChatGPT, que llega hasta 16, ¿cierto? Cuando roten conmigo en simulación, Gineco 2, voy a poderles demostrar de manera práctica a través de los mismos espéculos. ¿Ya? Si vemos el espéculo, por ejemplo, el espéculo, vamos a hacer de cuenta que es el espéculo de Collins, ¿cierto? Tiene sus dos. Cuando se introduce el espéculo, teniendo un espéculo pequeño, para mujeres posmenopáusicas o mujeres que tienen muy excepcionalmente actividad sexual, un espéculo mediano que se usa en mujeres con actividad sexual y un espéculo ligeramente más grande para mujeres que son grandes multíparas o tienen prolapso genital. ¿Ya? Cuando se introduce el espéculo, ¿se introduce todo el espéculo a la vagina? Porque no se introduce todo esto, que es el cuello, ¿cierto? Y van a ver que medido todo el espéculo, mide el mediano 12 centímetros. Pero solamente entra esto que significa 8 centímetros. Está en relación aquí. Y el más grande mide 14 centímetros todo, ¿no? Y entra 9 centímetros. Es decir, 1 centímetro más. Y estamos diciendo en grandes multíparas o en mujeres que tienen prolapso genital. Ahora bien, ¿cuál va a ser la consecuencia de un útero en retroversoflexión durante el coito? Tenemos acá, ¿cierto?, el pene y tenemos el útero acá. A ver, aquí hemos dibujado. ¿Qué va a pasar en cada movimiento? Va a haber un desplazamiento hacia cefálico del fondo y el cuerpo. Y eso va a generar lo que tú decías, dolor. ¿Qué se llama el dolor con las relaciones? Dispareunia. La dispareunia, en la gran mayoría, porque hay un 10% de mujeres que cursan con retroversoflexión, la mayoría por patología, ¿no? Llámese endometriosis, el síndrome que ahora se llama poliendocrino metabólico, que era el ovario poliquístico, ¿cierto? Sí, acá estamos hablando de una retroversoflexión congénita. Ahorita vamos a ver los ligamentos. ¿Ya? Entonces, va a haber esa dispareunia que es tolerable en la gran mayoría de las mujeres. Pero hay un pequeño porcentaje mínimo, que puede ser un 1%, que es altamente sintomático, que le impide tener relaciones sexuales a la mujer, prácticamente le impide tener una pareja. A lo largo de la experticia propia, me han tocado más o menos unos 4 o 5 pacientes a lo largo del tiempo de tener que corregir una retroversoflexión por justamente esa dispareunia invalidante. Es fácil corregir, llevar anteversoflexión, la cirugía de Pasarón es muy sencillo, pero sí hay que hacerlo cuando es altamente sintomático. Si no es sintomático, no es necesario hacer absolutamente nada, ¿no? Pero esa sí es la molestia, estamos hablando cuando es una retroversoflexión congénita, no por patología, porque si es por patología puede haber desde la infertilidad no motivada por la retroversoflexión, sino por la misma patología. La misma retroversoflexión es consecuencia de la patología, ¿me entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ya habiendo analizado estas cosas, podemos decir qué medios de suspensión tenemos y de fijación, ¿cierto? Los medios de suspensión son los ligamentos, y cuando decimos de suspensión son los que se encargan de colgar al útero, ¿no? Palabras prosaicas, vulgares, quiero decir, ¿ya? Tenemos, si dibujo de nuevo el útero acá,
tenemos el ligamento, vamos a poner acá las tubas uterinas. Acá vamos a poner el ovario. Acá tenemos la vagina. El primer ligamento a tomar en cuenta, ligamentos de suspensión, vamos a poner acá. Es decir, son los que cuelgan, vuelvo y insisto, al útero. Tenemos el ligamento redondo. El ligamento redondo nace del cuerno uterino. ¿Y cuál es el cuerno uterino? A ver, por razonamiento, ¿dónde creen que está el cuerno uterino? Si vemos ahí el útero, ¿cuáles serán los cuernos? Las tubas uterinas, ¿cierto? Pero cuando hablamos del cuerno uterino, tiene tres elementos, ¿ya? En la parte superior está la tuba uterina, otrora denominada la trompa de falopio, ¿no? La tuba uterina. En la parte antero-inferior está el ligamento redondo, ahí sale. Y esto va a ir cruzando hasta llegar al ligamento, es decir, al conducto inguinal, y va a emerger para, a nivel del tercio superior de la vulva, fusionarse con el contralateral y con los extremos superiores de los labios mayores, ¿no? Miren, llega hasta la vulva. ¿Cuál es la función en realidad del ligamento redondo? Es mantener en anteversión al útero. Ya mantienen en anteversión. Y el otro ligamento que hay en la región postero-inferior es el ligamento útero-ovárico. Entonces, ese es el cuerno uterino. En otras palabras, el ligamento redondo nace de la región antero-inferior del cuerno uterino. ¿Ya? Y su función, mantener en anteversión al útero. En segundo lugar, tenemos el ligamento ancho. Que no es otra cosa que un repliegue, ¿cierto?, del peritoneo, que va del borde lateral del útero hasta la pared pélvica. Es un pliegue, un repliegue, que está conteniendo las tubas uterinas, porque las envuelve, ¿no? Se convierten en mesosalpinx. Contiene el ligamento redondo, contiene los ovarios en la fosita ovárica, en la pared posterior del ligamento ancho, y tiene vasos sanguíneos. En otras palabras, más parece un mesenterio que un ligamento de suspensión. ¿Ya? Luego tenemos el ligamento útero-sacro, que va del cérvix al sacro. Y este ligamento útero-sacro evita que exista un prolapso posterior del útero. Tenemos el ligamento recto uterino, del recto al útero. Tenemos el ligamento vesicuterino, de la vejiga hacia el útero. Y tenemos el ligamento cervical transverso, antiguamente denominado de McEnroth o cardinal, que va del cervix, de la parte lateral, hasta la pared pélvica. Miren, estos son los ligamentos de suspensión, son los que se encargan de colgar al útero. Pero tenemos medios de fijación. Los medios de fijación son los que hacen que el útero no se prolapse, lo mantiene en su sitio, lo mantiene en su posición. Y entre los medios de fijación vamos a tener el diafragma pélvico.
diafragma pélvico está constituido por dos músculos, los elevadores del ano y el músculo coxígeo. Ahora, los elevadores del ano tienen tres porciones. Primero, que sus inserciones van por delante en la cara posterior del pubis, lateralmente en las espinas ciáticas, ¿ya? Y medialmente los elevadores del ano se van a juntar y van a constituir, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la vulva. Acá tienen el ano, acá tienen la vulva, se va a constituir fusionándose acá en la línea media, formando el rafe perineal, que se interrumpe hacia adelante con la horquilla perineal anterior o posterior y hacia atrás con el ano. ¿Cuáles son las porciones o qué músculos tiene el elevador del ano? Tenemos pubo rectal, como dice su nombre, del pubis al recto, pubo coxígea, del pubis al coxis, y ilio coxígea. Del ilio, ¿no? El hueso coxal tiene el ilio, el pubis y el isquio. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos papel viscoso. Entonces, vean ustedes, se tiene tres elementos. Las relaciones, no vamos a entrar mucho en detalle, eso lo han visto ya en anatomía, pero la parte más importante es que los elevadores del ano en la parte superior van a estar relacionados con la vejiga, el útero y el recto. En la parte inferior van a estar con las fosas isquiorrectales, ¿ya? Ahora, el músculo coxígeo, ¿ya? El músculo coxígeo está por encima y por detrás de los elevadores del ano, ¿ya? De los elevadores del ano. Y ellos van lateralmente de las espinas ciáticas hacia atrás, hacia el coxis, el músculo coxígeo, ¿ya? Bien, miren, el diafragma pélvico, que se encarga de sostener fundamentalmente el tercio inferior del útero y el tercio superior de la vagina, pero al mismo tiempo darle continencia a las vísceras pélvicas, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos como medio de fijación? Uno hemos dicho el diafragma pélvico. En segundo lugar, tenemos el perineo. Todo esto es el perineo. Y el perineo en realidad tiene dos triángulos. Tenemos un triángulo anterior, vamos a dibujar acá, a ver, vamos a volver a hacer acá. Tenemos un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior se llama anterior o urogenital. Y el posterior se llama posterior o rectal, que tiene el canal anal, ¿no? Ambos triángulos están unidos por sus bases a través de una línea media que parte de las tuberosidades isquiáticas. Esa es la tuberosidad isquiática. Va de una tuberosidad isquiática de un lado a la contralateral, ¿no? Son dos triángulos. Luego tenemos como medio de fijación la fascia endopélvica. La fascia o aponeurosis endopélvica. Tenemos una parietal que está en relación a los músculos y la otra visceral con las vísceras pélvicas. Y finalmente, miren, tiene que haber un elemento fundamental, que es la presión intraabdominal, para poder mantener también como medio de fijación.
Justamente cuando aumenta la presión intraabdominal, ¿en qué caso aumentará la presión intraabdominal? Embarazo. ¿Qué más? Obesidad. O cuando hay un tumor grande o una citis, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en esos casos? El prolapso. ¿Se dan cuenta? Entonces juega un rol importante también la presión intraabdominal como un medio de fijación. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, hemos visto el útero de manera no minuciosa, pero sí las cosas más importantes. Vamos a pasar a las tubas uterinas. Póngamelo, por favor. Si quieren, le sacan fotos. Lo malo es que no hay colores, que no se ve rojo, ¿no? Que no se ve. A propósito, la que se clase. Hay que reclamar. No, no diga eso. Culpa del marcador rojo. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? A ver. Todo. Dijo pared anterior 7 y pared posterior 8. Y después dijo, ¿te acuerdas que dijo que lo puso de ejemplo la... Y no dijo. Bueno, aquí puso pared anterior 7 y pared posterior 8. Pucha. Hablaremos de las tubas uterinas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuánto medirá? No digo eso. 10 centímetros. ¿Alguien más? 5. Sí. ¿Alguien más? ¿No? La tuba uterina mide entre 10 y 12 centímetros. ¿Cuántas porciones tendrá? 3, creo que es. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con 3? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿No se queden callados? No, no son 3, son 4. 4. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos por acá. Esta es la porción intersticial o intramural, que está en el espesor miométrico, a nivel del cuerpo uterino. Esta es la porción ísmica. La parte más grande, que equivale a 6-8 centímetros, es la región ampular. Y después viene la región fímbrica o infundíbulo. ¿Cuál será el diámetro de la tuba uterina? ¿Cuánto medirá este conducto? Un milímetro de diámetro. ¿Cuántas capas tendrá? Tenemos una serosa, una subserosa, una muscular. La muscular tiene dos tipos de fibra: interna, que es circular las fibras, y la externa son fibras longitudinales. Y tenemos la mucosa. ¿Cuál es la importancia de la tuba uterina? ¿Para qué servirá? Claro, pero para llegar a la fecundación, ¿qué tiene que pasar? Claro. Traslado. Entonces sirve para transportar Transporte.
los espermatozoides y los óvulos y que se produzca la unión de ambos, generando la fecundación. Ahora, ¿dónde se producirá la fecundación? No me digan en la alcoba o en el motel, ¿no? En la región ampular. ¿Ah? En la región ampular. Eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque para que haya un embarazo espontáneo, se requiere al menos que exista 1/3 de región ampular interna. Si mide 6 centímetros, 1/3 será 2 centímetros. O sea, tendría que haber mínimamente en una tuba uterina cuya porción ampular mide 6 centímetros, 2 centímetros de indemnidad. Porque si no tenemos 1/3 de región ampular interna, no va a haber embarazo espontáneo. Esa paciente va a ser infértil, que tiene que recurrir a reproducción asistida. ¿Qué pasaba antes? Las salpingoclasias, las ligaduras tubarias, nosotros las hacíamos justamente en la región ampular. Y estábamos ya condenando a la mujer a un método de irreversibilidad. El problema, si bien ahora uno pregunta a las mujeres si quieren tener hijos, se sacan el zapato y ya lo hacen volar sobre la cabeza de quien ha cuestionado eso, ¿cierto? Pero no menos cierto es que el matrimonio ni la vida se la tienen comprada, se pueden divorciar o se puede morir la pareja. Y a determinada edad, puede pasar ya a los 40 años o a los 42 años, que esa mujer desee, es decir, rehacer su vida y se encuentra ya con un príncipe azul, con ese azul intenso que tiene la blusa de su. No, ya no es Aima del principio, ¿no? A pesar de haber tenido 4, 5, 6 hijos. Y desea tener hijos con esto. Es bonito llegar a una casa y que diga, oye, tus hijos y mis hijos los han pegado a nuestros hijos, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Y de eso también en la experticia propia he llegado a tener alrededor de unas 3 pacientes, ¿sí? A lo largo de la vida profesional, que he tenido que recanalizar. Ligué, digamos, a chiquillas tipo 28 años, 30 y han aparecido a los 40, 42 años pidiendo la recanalización. Entonces, justamente para evitar ese problema, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Esa ligadura la hacemos en la región isquial y dejamos las colitas de los hilos. Cosa de que si esa paciente quiere más adelante recanalizar, es decir, embarazo, se puede recanalizar. Ya la tasa de éxito es de un 65-70%. Muy parecida a la fertilización. ¿Ya? Entonces, ya estamos hablando de que el método que era irreversible ya no lo es. Igual que la vasectomía, ya se están recanalizando. ¿Se dan cuenta? Ya los métodos de irreversibilidad están dejando de ser tales. No, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la tuba uterina tiene irrigación de 2 arterias. La más importante viene a ser la arteria uterina, ¿cierto? Que está irrigando particularmente los 2 tercios internos, y también tenemos la parte de la ovárica, ya en el tercio externo. La inervación es simpática, parasimpática. El sistema simpático produce vasoconstricción, el parasimpático vasodilatación. Ya me perdí. Luego tenemos Ya no anoté. los ovarios. Ya no anoté. Cuando hablamos de los ovarios, vamos a poner acá la tuba uterina, y tenemos el ovario. El ovario está en la fosita ovárica, misma que se encuentra en la cara posterior del ligamento ancho. Hemos visto que el ligamento ancho es un repliegue peritoneal, ¿cierto? Y en la cara posterior, es decir, por detrás del ligamento ancho, hay una fosita y ahí se localiza el ovario. El ovario mide 3,5 por 3 por 2,5 centímetros. 3,5 por 3 por 2,5 centímetros. Esas son las dimensiones. ¿Ya? Este ovario tiene 2 polos. Un polo superior, este es el polo superior, que hace contacto con las fimbrias, ¿no? Con el infundíbulo. Antiguamente ya no se usan epónimos,
la anterior clase creo que habíamos dicho que era un epónimo. Una forma de... ¿No? ¿No hemos dicho? No se olviden comprar el diccionario, chicos. Es bueno que empiecen a hacer el spelling, ¿no? Cuando le ponían el nombre Eso, muy del bien. que ha descubierto. Exacto. Eso es. El epónimo es el nombre propio que se ponía a las estructuras. Entonces, a la fimbria más grande, me voy a sentar un poco, chicos. A la fimbria más grande se le denominaba la fimbria de Richard. ¿Ya? Ahora ya los nombres propios han volado. Pero esa fimbria, que es la más larga, es la que está en contacto con el polo superior del ovario. ¿Y cuál es la función? Justamente cuando ovula la mujer, esa fimbria es la que se encarga de captar ese óvulo e introducirlo a la cavidad tubaria. ¿Ya? Lo mete al conducto tubario. Entonces, miren, todo está relacionado. En cambio, el polo inferior está en contacto con el útero, por eso se dice polo uterino. Tenemos dos bordes, anterior, posterior, y tenemos dos caras, ya que son en realidad libres. Quien irriga al ovario es la arteria ovárica. La arteria ovárica, ¿rama de quién será? Porque llega por el ligamento infundíbulo pélvico. Ese llega casi entrecruzándose con el uréter, ¿no? ¿Rama de quién? ¿De la? No. Es rama de la aorta. ¿Ya? Es rama de la aorta. Esa es la importancia, ¿no? Miren, está viniendo la aorta. Si hay un daño ahí es complicado. Y además están pegados con el uréter. ¿Ya? Tenemos entonces el ligamento infundíbulo pélvico y por el otro lado tenemos el ligamento uterovárico que le permite tener la irrigación de la arteria uterina, ¿no? Vamos a tener una clase de foliculogénesis que va a ser la próxima. Ahí ya vamos a poder hablar del funcionamiento del ovario y eso, ¿ya? Luego podemos entrar a hablar del órgano intermedio que hemos dicho es la vagina. Si ponemos lateralmente de nuevo, lo que ya hemos visto hace un rato, la vagina es esta. Ya sabemos que la pared anterior mide 7 centímetros y la pared posterior mide 8 centímetros. Tiene 3 capas la pared, ¿no? Tiene una adventicia, una muscular y una mucosa. ¿Por qué se dice que la vagina es un órgano intermedio? Porque su origen embriológico, embriológicamente, los 2/3 superiores nacen junto con los órganos genitales internos. ¿De dónde nacen? De los conductos paramesonéfricos. De los conductos paramesonéfricos. Y el tercio inferior de la vagina nace con la vulva, es decir, con los órganos genitales externos. ¿De dónde nace? De los senos urogenitales. Por eso es un órgano genital intermedio, por su origen embriológico. Ahora, la inervación también está dada por sistemas simpáticos. La irrigación está por las pudendas, la arteria vaginal y uterina. ¿Ya? Tenemos la pudenda interna que viene de la hipogástrica o ilíaca interna, ¿no? Y las ilíacas primitivas vienen desde la aorta, ¿no? O sea, todo está concadenado por ahí.
Ya hemos visto qué es lo que pasa, digamos, en la relación, digamos, o la relación sexual, ¿no? Una malposición uterina. Ahora, entre el eje longitudinal de la vagina, cuando ustedes vayan a las clínicas y pongan un espéculo, les van a decir hay que colocar en un ángulo de 45 grados, ¿no? Yo siempre digo, decir eso no me parece correcto, porque es mejor que digan el por qué se coloca en una disposición. El espéculo se tiene que colocar de arriba a abajo, de fuera a adentro, en sentido oblicuo. Y eso es porque el eje longitudinal de la vagina tiene esa disposición. Cuando estén en simulación se van a poder ver en el material que se tiene ahí cómo es la vagina. Ahora, si tenemos, miren ustedes, el cuerpo acá y la vagina así, de arriba hacia abajo, y esto se hace entre el eje del cuerpo del útero y el eje longitudinal de la vagina, se está haciendo un ángulo de 90 grados. De 90 grados. Bien, hasta ahí, por ejemplo, tenemos los órganos genitales internos, tenemos la vagina, órgano genital intermedio. Veamos ahora la vulva o los órganos genitales externos. Hemos dicho que cuando hablamos de los órganos genitales externos, además tomamos en cuenta ¿a quién? Al monte de Venus. Y si a ustedes les preguntan, ¿el monte de Venus es parte de la vulva? No es parte de la vulva, pero se describe con la vulva. ¿Y por qué es importante describir el monte de Venus? ¿Quién sabe qué es el monte de Venus? ¿Qué será? Es la parte que contiene más panículo adiposo y contiene lo que es el vello público. Es esa pequeña elevación que existe. ¿Qué decías tú? Un poquito más fuerte. Es grasa encima del público. Es tejido adiposo, ¿no? El monte de Venus es tejido adiposo. ¿Que está cubierto por qué? No. ¿Qué cubre el tejido celular subcutáneo o el tejido adiposo? La piel. La piel sí es la que está cubierta por vello pubiano. Y si hay vello pubiano, tiene que haber folículos pilosos. ¿Qué tipo de glándulas tenemos ahí? Sudoríparas y sebáceas. ¿Por qué es importante esto, chicos? Particularmente en el área mía, porque yo, al margen de ser ginecólogo obstetra, yo soy ginecólogo-oncólogo, yo estoy más dedicado al cáncer ginecológico. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, a nivel monte de Venus? Si no se sabe las estructuras que conforman las patologías que pueden tener ustedes, en algún momento las van a ignorar porque no van a saber qué es lo que está pasando, porque no saben lo que tienen, ¿cierto? Anatómicamente, quiero decir. ¿Y por qué decía, digamos, desde el punto de vista oncológico es importante? Porque de repente pueden tener un tumor de grasa benigno que se llamaría lipoma. Miren cómo el idioma es sufijado. El primer día dijimos que medicina es un idioma sufijado. Lipo es grasa. Oma, sufijo de tumor benigno. Eso tiene que por técnica quirúrgica, ¿cierto? Entonces, lipoma es un tumor benigno de grasa, pero diferente sería si es un liposarcoma, ¿cierto? A nivel de piel pueden tener ustedes eczemas, pueden tener procesos infecciosos. Hay 4 tipos de infecciones. ¿Cuáles? Etiológicamente. Bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Puede afectar cualquiera de esas. Pueden tener foliculitis, ¿cierto? Pueden tener un quiste sebáceo. Pueden tener abscesos, ¿cierto?
Es decir, tienen una cantidad enorme de patologías que pueden generar a nivel del monte de Venus. Por eso es importante, chicos, saber qué componen. No ir a la minucia, porque bueno, probablemente la mayoría de ustedes no tienen nada que ver con ginecología ni obstetricia. Pero a quienes les interesa, ¿cierto? Y a los que no les interesa, tienen que entender que lo que más van a ver antes de revalidar sus títulos, no importa en qué país estuviesen, en un consultorio de atención primaria de salud, ¿qué es? Ginecología. Ginecología, obstetricia, pediatría y medicina general. Es lo que más se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no quieren ser de repente expulsados con ignominia, mientras reúnen algo de capital y todo eso para poder postular a una especialidad, pues van a trabajar viendo fundamentalmente eso. ¿Cierto? Entonces, bueno saber qué es lo que tiene. Bien, vayamos a la vulva. Vamos a dibujar de nuevo lo que estábamos dibujando hace un rato. La vulva. ¿Cuáles serán los órganos que tiene la vulva? A ver, iremos por la línea media. Hemos visto el monte de Venus acá. Acá vamos a poner monte de Venus. Debajo del monte de Venus, acá, ¿ya? ¿Qué tendría? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Perdón? Claro, pero ¿qué cubre al clítoris? Los labios. No. ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué dijeron? ¿Está bien lo que han dicho? ¿Qué dijeron? No, es tímido, ¿no? ¿Qué cubre pues al clítoris? Eso, pero ¿por qué se callan? Si les estoy diciendo que está bien. Es el capuchón del clítoris, ¿cierto? ¿Quién formará el capuchón del clítoris? Exacto, los labios menores. Los labios menores se dividen en dos ramas. La rama superior se fusiona con la contralateral y forma el capuchón del clítoris. La rama inferior se fusiona con la contralateral y forma el frenillo del clítoris. Ahora bien, por eso, miren, he puesto ahí los labios menores. ¿Ya? Ahora, homónimo de quién será el capuchón del clítoris en el hombre. El glande. Del prepucio. Muy bien. Ahora, debajo del capuchón del clítoris, ¿qué tenemos? Pues, No, debajo. Debajo del capuchón del clítoris. ¿No? Me sentaríamos. Ay, no. Se exacerbó la neuropatía. No, es el clítoris. Ahora, ¿qué será el clítoris? Es el órgano eréctil. Perfecto. Es el órgano cuya estimulación le permite a la mujer llegar al orgasmo. Al fallo. ¿Cierto? Criminalmente hay países musulmanes, ahora ven la guerra de Medio Oriente, ¿no? Pero uno de ellos, Afganistán, por ejemplo, es un país que hace que sus mujeres sean amputadas del clítoris. ¿Se dan cuenta de esa barbaridad? Al margen de que no las dejan estudiar, ¿no? No pueden ir al colegio, ¿no? Y las visten como toperos, ¿no? Con cubiertas. Se sacan selfies y dicen que bonitas, ¿no? Es la ropa, ¿no? No se las ven. Bien, el clítoris entonces es el órgano eréctil, es el que permite su estimulación llegar al orgasmo. ¿Homónimo de quién? Del glande. ¿De quién será? Si no es del glande, será. ¿Dónde está el glande? En el pene, es pene, atrófico. Tiene cuerpo cavernoso, esponjoso. ¿Ya? Es un pene atrófico. ¿Ya? Debajo del clítoris, ¿qué tenemos en la línea media? El meato urinario. Muy bien. Entonces acá tenemos, hemos puesto monte de Venus, acá tenemos capuchón del clítoris. El clítoris y debajo en la línea media el meato urinario.
Debajo de él, El orificio. ¿qué se llama? ¿Ah? ¿Pero qué se llama? Introito vaginal. ¿Ya? El introito vaginal en la mujer virgen está cubierto por el himen, ¿no? O sea, acá Al fin tenemos entró loco, después de el una hora. introito vaginal. Luego tenemos la horquilla perineal posterior. Tenemos el periné, que ya lo hemos descrito, y tenemos el esfínter anal o el ano, ¿no? En la línea media. Ahora vayamos de fuera para adentro. ¿Qué tenemos de fuera para adentro? Los labios mayores. Los labios mayores son dos rodetes cutáneo-mucosos, que en la parte superior, acá, se fusionan entre sí junto con los ligamentos redondos que habíamos visto hace un rato, que emergen por el conducto inguinal, se expanden y se fusionan entre sí. Por dentro de los labios mayores estarán los labios menores o ninfas. Y entre ambos tenemos el surco interlabial. Y por dentro de los labios menores, nuevamente, el introito vaginal. Ahora bien, existen 4 glándulas que otrora se denominaban como epónimos. Las glándulas de Bartolino y las glándulas de Skene. Las glándulas de Bartolino, ¿dónde se encontrarán y para qué servirán? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localizan? A ver. Inferiormente. ¿Perdón? Inferior. No te explico. En la parte inferior. ¿De qué? Del orificio. Pero un poquito más específico, porque es amplia la parte inferior. De los labios menores. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ah? Estamos hablando de las de Bartolino, ¿no? ¿Perdón? ¿En la base de? ¿De cuál? Menores. Cuando me dices la base, me hablas del tercio inferior. ¿Sí? O sea, un poco lo que decía tu compañera. ¿Sí? Porque ella decía en el tercio inferior. Evidentemente, las glándulas de Bartolino, hoy denominadas vestibulares mayores, porque ahora ya no se habla de Bartolino o de Skene, sino vestibulares mayores menores, se localizan en el tercio inferior del surco ninfo-himenial, ninfo quiero decir labio menor, himenial en relación a las carúnculas himeniales de una paciente que ya no es virgen, ¿no? Ahí se encuentran las glándulas vestibulares mayores, otrora denominadas de Bartolino. ¿Cuál será la función de estas glándulas? Secreta un moco para lubricar, ¿cierto? Eso es importante, la lubricación durante la relación sexual, porque si no, de placer termina siendo terrible, ¿no? Nada de placer. En el tercio inferior del surco ninfo-himenial desemboca el conducto de Stenum, se llama, que es el conducto por donde que conecta justamente a la glándula de Bartolino con el área genital y por donde sale esa secreción lubricante, ¿no? Ese moco. Cuando se obstruye ese conducto es complicado, ¿no? Porque inicialmente puede haber un quiste que con mucha facilidad se puede sobreinfectar y va a terminar en un absceso, que es un cuadro terrible, ¿no? ¿Qué será un absceso?
te digo que es un flemón, por si acaso también esa acumulación de pus. Ya con lo que me han mirado ya sé que no sabe. No se olviden el diccionario, chicos. ¿Quién sabe qué es un absceso? Porque eso han llevado en fisiopato, han debido llevar en semio, hasta en técnica quirúrgica. Es pus, pero encapsulado, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Ahora entramos al razonamiento. Ustedes no necesitan ni siquiera estar escarbando literatura, sino simplemente haciendo referencia al tratamiento. ¿Cuál es el aforismo que se utiliza para el tratamiento de un absceso? Drenaje. Absceso drenado, absceso curado. ¿Y por qué se dice absceso drenado, absceso curado? Porque está encapsulado. ¿Se dan cuenta? Y no es que yo agarre el bisturí y ahí le apriete, no. Tengo que hacer la marsupialización, que es la inversión de las cápsulas, porque si no va a volver a recurrir. ¿Ya? Lo que significa que el flemón será, por razonamiento, No cápsula. acumulación de pus sin localización. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Estas zonas son muy complicadas porque no se olviden que está el espacio isquiorrectal ahí. Y ese espacio isquiorrectal está conectado con los vasopudendos. Va a terminar en el retroperitoneo y esa paciente con una infección retroperitoneal va a terminar con coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica y en el IDIF, ¿no? Claro. ¿Qué es el IDIF? El Instituto de Investigación Forense. ¿Y dónde va a terminar el médico? Cars. Si está en La Paz, porque queda en el Abra. En el Abra. Chicos, ahora los médicos están siendo perseguidos permanentemente. Antes, frente al Viena, había farmacias, consultorios, ¿no? Ahora hay puro estudios jurídicos, ¿no? Reparten sus tarjetas y si tienen un problema me buscan. Entonces, tienen que tener mucho cuidado siempre en el manejo. No por el... a ver, quien está expuesto a hacer cosas va a tener complicaciones. El que no hace nada no tiene ninguna complicación, ¿no? Pero el que hace va a tener todas las complicaciones habidas de por haber en el tiempo profesional. Ya depende cuánto tiempo trabaja, ¿no? No es lo mismo trabajar 40 años que trabajar 5, ¿cierto? Es como manejar el auto. El que maneja auto me diga que nunca se ha chocado, es que no ha manejado, ¿cierto? Algún rato se ha debido chocar, no sé pues, si a propósito, hasta con la suegra, no sé. Pero algún choque, ¿cierto? Entonces, el que hace se complica. Pero hay algo importante, no está en la complicación, sino que tenemos que saber resolver esa complicación. ¿Ya? Y no está echando la culpa al techo, al viento, no. Y en el área quirúrgica, que es el área mía, la cirugía tiene que ser placentera, tiene que ser un arte lindo. No es una carnicería que uno entra, ahí tira pinzas, la hacen para el interno, oye chico, y el pobre interno estaba bien por la ventana, ¿no? Pero tiene la culpa, ¿no? Entonces, esto es importante, chicos, en función de la zona. ¿Y las glándulas de Skene? Del meato urinario, ¿no? A los lados del meato urinario. Entonces, miren la cantidad de estructuras, ¿cierto?, anatómicas que tenemos en relación a los órganos genitales externos. Rápidamente, mencionar la mama. Acá me interesa fundamentalmente si vamos a dibujar. Vean, la anatomía topográfica de la mama, ¿qué es lo que más me interesa que sepan ustedes?
¿Quién puede describir la anatomía topográfica? ¿Nadie? No saben qué es topográfica. Pero Harto pescotis hay, ¿no? ¿Ah? Pescotis, ya lo hacemos pescado, pues, con harto conocimiento. A ver, de hecho la anatomía topográfica, lo primero que tenemos que decir que la mama es un órgano aparte. Son dos glándulas, ¿cierto? Que están localizadas en el tórax anterior. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, son glándulas apócrinas, que tienen la forma de una pirámide, cuya base, en su lecho interno, descansa, ¿dónde? En la fascia del pectoral mayor. ¿Qué es fascia? Aponeurosa del pectoral mayor. Y el lecho externo de la base descansa en la fascia del serrato mayor o anterior. Fascia aponeurosa. El vértice es la areola y el pezón. Pero topográficamente lo importante es la ubicación entre el límite superior es el segundo espacio intercostal. El límite inferior es el sexto a séptimo espacio intercostal. El límite interno, acá tenemos el esternón, sotélice cifoide. El límite interno está determinado por el borde esternal ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? de un solo lado. ¿Perdón? ¿Qué? Del mismo lado. Si es el seno derecho, borde esternal derecho. Si es el seno izquierdo, borde esternal izquierdo. Y el límite externo por la línea medio axilar. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando uno examina la mano tiene que examinar en esos límites, porque si no va a terminar en el hombro, va a terminar en el abdomen, ¿cierto? ¿Ya? Y eso independiente de si la señora tiene 80 años o tiene 20, ¿cierto? Ahora bien, la glándula mamaria, ¿qué porcentaje del seno representa? ¿O es todo el seno? No, Un 20%. ¿cierto? ¿Qué porcentaje representará? Depende de qué. Estás igual que Tamaño de la tus mano. compañeros ahí, depende, ¿no? Viendo TikToks, cara, ¿no? 40. ¿Qué cosa 40? 40. O sea, a ver, 40 dice, ya pues chicas. 20%. 70, 80. 80 también. ¿Alguna cifra más que quieran dar? 40, 70, 80. Al revés, 90, 60, 90. ¿Nadie? No, representa el 25 a 30%. El 25 a 30%. Ese es el... Ahora, ¿cómo está constituida la glándula mamaria? La
La glándula mamaria está constituida por 5 tejidos. Tejido celular subcutáneo, tejido glandular, tejido intraglandular, tejido epitelial y tejido conectivo. A su vez, cada glándula mamaria tiene entre 15 y 20 lóbulos, al interior de los cuales se encuentran 35 a 40 lobulillos con sus conductos, que son los conductos galactógenos. El 90-92% de los cánceres de mama son intraductales, se originan ahí en los conductos galactógenos, ¿ya? Y tenemos como 100 acinos. Ahora bien, ya el seno tiene además piel, tiene el areola y el pezón, ¿no? ¿Quién irrigará la mama? Torácica interna, otrora denominada mamaria interna. La mamaria interna irriga la mitad interna de la mama a través de los vasos perforantes. ¿Rama de quién es? ¿De quién? ¿Nada? De la subclavia. ¿Y la subclavia rama de quién será? De la aorta. ¿Cuál? El callado de la aorta. ¿Cuál? ¿La derecha o la izquierda? Izquierda. La izquierda. ¿Y la derecha? Del tronco brachiocefálico. ¿Ya? El tronco brachiocefálico. ¿Y quién irrigará la mitad externa? Si la torácica interna o otrora mamaria interna es la mitad interna, la mitad externa será Axilar. la mamaria externa, otrora denominada así, hoy llamada torácica lateral. La torácica lateral o mamaria externa, ¿rama de quién? Del axilar. ¿Y la axilar rama de quién? No es rama de la subclavia, es continuación de la subclavia. ¿Ya? Cambia de nombre. ¿Ya? Y bueno, ya la subclavia ya sabe. ¿Ya? La inervación de la mama, dada por los nervios intercostales, del segundo al sexto nervio intercostal. ¿Cuál es el más importante? El cuarto nervio intercostal. ¿Por qué es el más importante? Porque inerva el músculo mamilar. ¿Ya? Ese es el más importante. El drenaje venoso. A ver, una pregunta sencilla. Cuando hablamos del sistema vascular, normalmente habrá una vena acompañando una arteria, dos arterias acompañando una vena, dos venas acompañando una arteria. ¿Cómo será? Dos venas y una arteria. ¿Perdón? Dos venas acompañando una. Hay un solo lugar en la vida del hombre, en un solo momento, en que hay dos arterias acompañando una vena. El cordón umbilical. El cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical. ¿Por qué habrán dos arterias? Por la mayor irrigación que necesita el feto. Claro, necesita más nutrición, pues, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Por qué será que yo no? No, eso es porque lo que pasa en el cordón umbilical es igual a lo que pasa en el corazón derecho. Y cuando digo corazón derecho no digo sentimentalmente, ¿no? Sino fisiológicamente, ¿no? Más o menos para que me entiendas. El corazón derecho está constituido por ya, pues, diga. Aurícula y ventrículo derecho, que se comunican entre sí a través de la válvula tricuspide. Ahora, ¿a la aurícula derecha le llega o sale alguna estructura venosa, o diré anatómica de ahí? Le llega. ¿Qué le llega? No,
Las venas No pulmonares. sé, si a la aurícula derecha le llega alguna estructura anatómica o sale alguna estructura anatómica. Le llega. ¿Qué le llega? Las caras. La vena cava Superior. superior. Inferior. ¿El inferior dónde llega? Igual. O sea, tanto la vena cava superior como inferior llegan Al a la anterior. aurícula derecha. Pasan la válvula tricuspidea, llega al ventrículo derecho. Ujú. Del ventrículo derecho, ¿qué estructura anatómica sale? Las pulmonares. ¿Cuál? La arteria pulmonar. ¿A través de qué válvula? La pulmonar, homónima. ¿Qué sangre está llevando la arteria Desoxigenada. pulmonar? Desoxigenada. Eso es lo que está pasando en el cordón umbilical. ¿Cierto? Después, la arteria pulmonar llega ¿a dónde? A los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? Se oxigena. ¿Y qué pasa de ahí? Al atrio izquierdo. ¿Cuántas? Cuatro. ¿Dónde llega? Al aurícula ¿Qué izquierda. sangre están llevando las venas? Oxigenada. Lo mismo que pasa en el cordón umbilical. O sea, no es porque requiera más nutrición, sino que la vena pulmonar, la vena umbilical es la que está llevando la sangre arterial y las dos arterias están llevando la sangre venosa. Por eso es igual que el corazón. ¿Dónde drenará? ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista oncológico tenemos metástasis, ¿cierto? ¿Qué es una metástasis? Una migración. La diseminación de las Sí. células Malignas. ¿cierto? ¿Saben dónde dará el cáncer de mama? Metástasis. A los ¿Mm? ¿Dónde? columnas. Luego eso. ¿Dónde? Al sistema ácido, ¿ya? Drena, y las metástasis son pulmón, hígado, por vía linfática y por vía sanguínea a cerebro y hueso. Bien, chicos, ahí vamos a quedar con la parte anatómica y estaríamos ya con todos entrando en la próxima semana y ya vamos a entrar. I love you, baby.